Bueno, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Hoy, 7 de octubre del 2025, hace 2 años ya de que el Estado colonialista de Israel viene perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza, en la Palestina ocupada, desde hace casi 80 años. En este contexto de violencia atroz, desde la Cátedra Libre de Said Fanon, Acercamientos a la Sociedad del Sur Global, perteneciente a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, no podemos ni deseamos quedarnos callados frente a tales hechos. Entonces, nuestra cátedra, que se inauguró el 1 de julio de este año, no por reciente, está menos comprometida con nuestro presente y tenemos una deuda con los que marcaron estela, como la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said de la UBA, que tiene una larga trayectoria orientada al análisis y la difusión de los diferentes y diversas dimensiones e implicaciones de la colonización israelí en Palestina. En tanto, en nuestro caso, lo que perseguimos es visibilizar a las sociedades del sur global que comparten problemáticas estructurales como la iniquidad y la marginación impuestas por el norte global, lo cual nos resulta de procesos históricos de colonización e imperialismo que aún persisten. Frente a esta realidad, lo que buscamos es revisar, ampliar los análisis desde una perspectiva latinoamericana, integrando tradiciones críticas del sur global y cuestionando tanto el euro como el anglocentrismo dominante. Entonces, recuperamos los aportes de Said, pero también los de Frank Fanon, para dar un espacio a voces y saberes subalternos y para analizar las continuidades las continuidades coloniales en las relaciones de poder, en el racismo estructural y en las dinámicas neocoloniales contemporáneas. Entonces, todo esto nos impulsa a querer ser una caja de resonancia que amplifique y deje en evidencia el sufrimiento que Palestina padece hoy, una situación que lamentablemente perdura desde hace mucho tiempo. Por eso hemos invitado a conversar a Rodrigo Carmi Bolton con nuestro compañero Federico Donner en lo que hemos dado en llamar Colonialismo, Genocidio y Resistencia en Palestina, una mirada teológico-política. Así que bueno, hola Fede, hola Rodrigo, muchas gracias por sumarte a esta convocatoria y si les parece los presento y les cedo la palabra. Hola, hola. Gracias por la invitación. Bueno, entonces hoy estamos, como decíamos, con Rodrigo Carmi Bolton, que es doctor en Filosofía por la Universidad de Chile, profesor investigador del Centro de Estudios Árabes y profesor de posgrado de Filosofía de la Universidad de Chile y de la Cátedra Mundo Árabe Contemporáneo en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, escritor, publica frecuentemente columnas de opinión en diversos medios chilenos e internacionales, así como textos en numerosas revistas académicas. Algunas de sus publicaciones son Políticas de la Externación para una genealogía teológica de la biopolítica, Intifada, una topología de la imaginación popular, y de reciente aparición, Palestina sitiada, ensayos sobre el devenir Nakba del mundo. En tanto, Federico Donner, además de ser miembro de la Cátedra Said Fanon, es profesor titular de la Cátedra de Historia de la Filosofía Contemporánea y profesor de Epistemología e Historia de las Ciencias Sociales de la carrera de Filosofía de nuestra facultad, donde se desempeña también como secretario académico e integra el Consejo Asesor de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y coordina el programa de contenidos transversales acreditables de grado. Es miembro del comité editorial de Cuadernos Filosóficos, revista de la Escuela de Filosofía, y miembro del comité académico de La Creciente, revista interdisciplinaria de Derechos Humanos. Es coeditor del libro Genocidios, Conversaciones desde el Sur, publicado por la Editorial Municipal de Rosario y el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario, institución con la cual ha colaborado en diferentes proyectos. Y tanto Rodrigo como Federico son coautores del libro Palestina, Anatomía de un Genocidio, de reciente aparición. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo y los escuchamos. Muchas gracias, Leticia, por la presentación. Sí, Rodrigo, además de este último libro, fue editor y autor del prólogo en la versión chilena, en la edición chilena, que fue la primera del libro. Bueno, yo te agradezco mucho la presentación que nos hiciste, porque obviamente se cumplen 2 años del comienzo de este genocidio transmitido en vivo por las redes sociales, que pone en crisis toda la arquitectura jurídica, filosófica, política que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero de lo que se trata acá es de
inscribir este genocidio y la resistencia palestina en una genealogía mucho más larga, que por eso me parece fundamental convocar a Rodrigo, que en sus textos y en sus intervenciones siempre lo piensa de ese modo, ¿no? Escribiendo las prácticas y las violencias contemporáneas en continuidades y en rupturas que tienen alcances históricos mucho más profundos, sobre todo mucho más, que van mucho más allá de lo que la modernidad y la ilustración suelen presentar. Entonces, es cierto que se cumplen casi 2 años, se cumplen 2 años de este genocidio, de la operación Inundación al-Aqsa de Hamas, que implicó la mayor derrota militar en territorio israelí. Pero también estamos a casi 80 años de la Nakba, estamos a otros tantos años de la Naksa, de diversas masacres, como por ejemplo la de Sabra y Yatila, que dio origen a Hezbollah, o por ejemplo también de la Intifada, que dio origen a Hamas, o también de a más de 100 años de el Tratado de Sykes-Picot, un tratado imperial donde Inglaterra y Francia se repartieron el mal llamado Medio Oriente. También a un poco más de 100 años de la Declaración Balfour, a más de un siglo también, un siglo y cuarto, de la aparición del texto fundacional del sionismo judío de Herzl, de Judenstaat, del Estado judío. Y aún así, esta genealogía no termina, porque podríamos pensar, y por esto, digamos, ahora le voy a dejar la palabra a Rodrigo, en que el sionismo, tal como lo pensamos, tal como solemos abordarlo, es en realidad un capítulo más corto de una genealogía imperial, racial y colonial mucho más larga que abreva la teología cristiana. Así que, bueno, con este pie, y para que Rodrigo empiece por donde a él le parezca mejor, lo invito y le dejo la palabra. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Qué genial lo de la cátedra también. Y creo que Federico y Leticia han planteado cuestiones que son bien fundamentales. Y claro, lo que yo diría es que Sykes-Picot es una cristalización, digamos, ¿no? Por supuesto, el imperialismo europeo, no solamente británico, ¿no? En la medida en que en ese tratado, que en realidad es una reunión entre potencias, digamos, secreta, ¿no? Se reparten y establecen las fronteras que siguen vigentes hasta la actualidad, ¿no? O al menos la matriz de esa frontera, ¿no? La parte de Medio Oriente, y que concierne básicamente a la configuración de un imperialismo europeo que penetra Medio Oriente, que introduce las lógicas del capitalismo y que se sostiene, como bien lo ha señalado Andreas Malm, ¿cierto?, a partir del capital fósil, es decir, se renueva el capitalismo, deja de ser un capitalismo centrado exclusivamente, por así decirlo, en las lógicas imperiales, digamos, hispano-portuguesas, ¿no? Y pasa a convertirse desde finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando Napoleón llega a Egipto, ¿no? Que me parece que es el acontecimiento imperial que da pie a este nuevo imperialismo, ¿no? Un nuevo imperialismo que no es otra cosa que la renovación, digamos, del imperialismo atlántico abierto por España y Portugal, por supuesto, ¿no? Pero que asume una forma cualitativamente diferente en la medida en que se sostiene sobre el capital fósil, ¿ya? Que es un poco lo que ha señalado Andreas Malm, y introduce básicamente las lógicas del capital al interior de Medio Oriente, ¿no? Con todos los efectos políticos y fundamentalmente religiosos que eso implicó, en el sentido de, por ejemplo, en toda la zona musulmana, lo que significó la penetración del capitalismo como desarticulación de la Sharia, ¿no? Como desarticulación de la Sharia, entendida esta última, digamos, como una normativa ética de la comunidad
y su transformación en una normativa, digamos, exclusivamente jurídica, perteneciente al ordenamiento de la nueva forma de Estado, digamos, ¿no? Cuestión que se cristaliza primeramente con el Tanzimat, desde 1839, ¿no? La modernización del Imperio Turco Otomano, y que se va a cristalizar posteriormente con los acuerdos Sykes-Picot, en la medida en que estos últimos establecen las fronteras político-estatales de lo que va a ser el mundo árabe moderno, ¿cierto? Es decir, colonizado. El mundo árabe moderno, es decir, colonialmente dominado por las potencias atlánticas, ¿no? En este caso, anglosajonas en particular, no solamente Francia, sino Gran Bretaña y posteriormente, por supuesto, la presencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que fue Sykes-Picot? ¿Ya? Sykes-Picot fue un acuerdo secreto que se estableció entre Francia, Gran Bretaña y Rusia, pero sobre todo entre los primeros, ¿no? Para repartir el botín de los territorios, ¿no? Que estaban siendo progresivamente abandonados y o conquistados, ¿cierto?, por las milicias árabes apoyadas por Gran Bretaña respecto al Imperio Turco Otomano. Es decir, el Imperio Turco Otomano se está disolviendo, se está descomponiendo, y la arremetida imperial occidental de alguna manera está contemplando, ¿no?, ese debilitamiento y conquistando esos territorios, ¿cierto?, dentro del concierto de lo que significó la Primera Guerra Mundial, donde justamente el Imperio Turco tenía un lugar importante, ¿no? ¿Qué es lo que implicó Sykes-Picot, no? Bueno, implicó que el dibujo fronterizo, es decir, la cartografía de Medio Oriente, fue imaginada por el colonialismo, ¿no? Y las fronteras sobre las cuales se erigieron los estados nacionales, ¿ya? Donde, por ejemplo, Siria quedó reducida, ¿no?, a un territorio, ¿cierto?, mucho menor del que contemplaba la provincia de la Gran Siria, ¿cierto?, estaba contemplada dentro del registro del Imperio Turco Otomano, ¿ya? Se la dividió, ¿no?, con Palestina. Palestina quedó en una parte con administración internacional, pero sobre todo con administración británica. Se instalaron las nuevas formas coloniales que se estableció bajo la forma del mandato o protectorado, ¿no? La diferencia entre el mandato y el protectorado es que el mandato es una forma colonial, digamos, de administración directa por parte de la metrópoli, y el protectorado es más bien indirecta, ¿no? Pero en cualquier caso supone un dominio, digamos, de la administración occidental, y en ese sentido Francia termina quedándose con Siria, el Líbano. Gran Bretaña termina quedándose con lo que se llamaba Transjordania, Irak y Palestina, ¿no? Y aquí es relevante este asunto porque, a propósito de la cuestión del sionismo, que frecuentemente se le identifica como la ideología nacional del Estado de Israel, y cuestión que por supuesto es cierta, pero me parece que la cuestión de Israel, y por lo menos eso es lo que he tratado de desarrollar en los últimos años, ¿no? La cuestión de Israel tiene dos dimensiones. Es decir, el sionismo, por supuesto que es la ideología nacional del Estado de Israel, pero el sionismo no se limita a ser la ideología nacional del Estado de Israel, sino que se articula como una máquina mitológica que vincula, ¿no?, o que estructura, ¿no?, la ideología imperial occidental en cuanto tal, ¿no? Es en este contexto que es necesario atender las investigaciones de Nur Masalha, de Donald Lewis, ¿no?, incluso de Mónica Ferrando, ¿ya? O de Shlomo Sam también, ¿no? Que de alguna manera han mostrado, ¿ya?, que el sionismo tiene una bata un poco mayor que la de la simple ideología del Estado de Israel, porque el sionismo es una producción discursiva que atiende fundamentalmente o surge fundamentalmente hacia finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, ¿ya?, a partir de grupos calvinistas y evangélicos, ¿cierto?, que comienzan a politizarse, ¿no?, y comienzan a ser muy críticos tanto del imperialismo católico hispano
como del imperialismo francés de carácter secular, y comienzan a ser muy críticos, básicamente, ¿ya? Porque le dan un nuevo imaginario y una nueva legitimación, una diferencia, una singularidad al imperialismo británico que le permitía diferenciarse, distinguirse del imperialismo católico por un lado y del imperialismo francés por otro lado. Y esa diferencia reside precisamente en el sionismo llamado cristiano, ¿ya? Y lo que me gustaría subrayar es que en este sentido el sionismo cristiano es una redundancia. El sionismo es estructuralmente cristiano en la medida en que una teología política imperial cristiana es siempre una teología territorialista, ¿no? Y lo que precisamente el sionismo cristiano, después judaizado, ¿no?, sustituye es precisamente la figura de la comunidad judía diaspórica, ¿cierto?, por un Estado sionista territorial, ¿no? En ese sentido, es muy brutal, digamos, la transformación, ¿no?, entre el judaísmo rabínico clásico, digamos, esencialmente diaspórico, ¿no?, con el sionismo que, independientemente de las facciones a las que uno haga alusión, un sionismo más de izquierda, progresista, o un sionismo, en último término, como el del Jabotinsky, que es un sionismo esencialmente de derecha, todos los sionismos son territorialistas, ¿no?, porque obedecen a la matriz de la teología política cristiana, originada justamente en el circuito imaginario de la Gran Bretaña imperial. Ahora, cuando decimos teología política cristiana es muy impreciso todavía, ¿ya?, porque lo que habría que decir ahí es que es una teología política cristiana, primero, de orden protestante, precisamente por eso se opone al catolicismo, ¿no? Segundo, ¿ya?, una teología política de carácter dispensionalista, ¿no?, que es lo que ha señalado Masalja y que ha desarrollado con mayor detalle, ¿cierto?, un librito pequeño de Mónica Ferrando que se llama La elezione e la sua ombra, ¿no?, la elección y su sombra, ¿no?, donde ella precisamente lo que dice es que el protestantismo de alguna manera hace una traducción de la teología paulina, ¿no?, en función de emancipar el problema de la elección del pueblo elegido, ¿no?, de la nación elegida, ahora bajo la figura del espíritu y ya no bajo la figura, entre comillas, carnal, ¿no?, del pueblo judío en cuanto tal, digamos. Que se emancipa esa figura, ¿no?, en un conjunto de sustituciones, ya no es el pueblo judío, es la iglesia, ya no es la iglesia católica, es el espíritu, ¿sí?, y en ese espíritu, ¿no?, reside justamente la elección digamos, el aparataje liberal, ¿no?, que el reformismo protestante hereda a la modernidad política, ¿no? Y me parece que en ese sentido, y Ferrando lo dice directamente, ¿no?, el sionismo es justamente una de sus derivas, una de sus formas, ¿no? Y para ir terminando esta primera intervención, ¿no?, yo diría que uno puede ver el sionismo en dos niveles, digamos, ¿no? Yo diría que apelando a Freud justamente, ¿no?, cuando Freud dice que un sueño no es otra cosa que un cumplimiento de deseo, ¿no? Uno podría pensar que Israel se dice de dos formas. Israel se dice como sueño en toda la historia de la configuración del sionismo cristiano a partir de Gran Bretaña. Es decir, Israel es un sueño en el sentido que hay que cumplir una misión histórica y devolver, entre comillas, hacer retornar, entre comillas, a los judíos, ¿no?, europeos, ¿no?, particularmente los ingleses, al territorio palestino, porque toda la teología dispensionalista supone que Gran Bretaña ha sido elegida precisamente para hacer retornar a los judíos a la tierra palestina, a diferencia de los católicos que persiguen a los judíos,
a diferencia de los franceses que son puramente seculares, ¿ya? Los británicos tienen esa misión histórico-salvífica que hace que los británicos cumplan esa misión divina, ¿ya? En función de que una vez que los judíos estén en Palestina, estos se convertirán finalmente al cristianismo y Cristo reinará sobre la tierra. Esa idea que yo siempre he dicho que para todos nosotros suena demente, en realidad es una idea teológico-política que hay que traducirla en clave geopolítica, de una geopolítica imperial. Que reine Cristo sobre la tierra significa que reine el capital occidental sobre la tierra. Eso significa, ¿no? Y el filosemitismo británico en realidad esconde el antisemitismo británico en la medida en que todo este proyecto de hacer retornar a los judíos a Palestina implica, ¿ya?, la conversión de los judíos al cristianismo y el reino total de Cristo sobre la tierra, el dominio total de Cristo sobre la tierra, del capital sobre la tierra, ¿no? Por eso el sionismo cristiano es antisemita, ¿ya? Y por eso, y con esto termino, diría una tesis muy fuerte, ahora para terminar, es que los judíos del Estado de Israel, ¿no?, judíos europeos, pero los judíos del Estado de Israel, ¿no?, o los judíos sionistas del Estado de Israel, serían en el fondo los judíos conversos al cristianismo, ¿no? Esta es la cuestión, la tesis fuerte, ¿no? Como para dar una... y termina, y perdón, y claro, una cosa es pensar Israel como sueño, es decir, como el anhelo imperial de devolver a los judíos a Palestina, que es la construcción mitológica británica, anglosajona, ¿no? Y otra cosa es Israel como cumplimiento de deseo, que es precisamente el Estado de Israel. Entonces, el problema que tenemos es que, en este sentido, no es que Europa y particularmente Gran Bretaña sea un simple aliado de Israel, o que posteriormente Estados Unidos diga que es un aliado simplemente de Israel. Cuando decimos que un Estado es aliado a otro, decimos que tiene relaciones diplomáticas estrechas y que colabora en misiones de paz, digamos, en tratados económicos, etc. Pero acá no hay una relación de alianza, hay una relación estructural de carácter ideológico que es más profunda que una simple alianza. Es decir, es la configuración de una máquina mitológica imperial que se expresa en Israel, se expresa en Gran Bretaña o en Europa y se expresa también en Estados Unidos, ¿no?, que releva Estados Unidos en lugar de Gran Bretaña, y que Estados Unidos sigue soñando con Israel, ¿no? Frase fundamental que aparece, ¿cierto?, en una intervención que hace Joe Biden cuando era senador, yendo a Tel Aviv en 1986, que dice: si no existiera el Estado de Israel, tendríamos que inventarlo, ¿no? Cerraría por ahí. Perfecto. Al principio, ¿no? Perfecto. Parafraseando a Hitler, ¿no? Por otra parte. Parafraseando a Hitler. Bueno, muchas gracias por, bueno, por estas tesis que planteaste. Varias cosas, algunas más que nada para reforzar. Vos ya lo dijiste, pero quiero subrayar esto. Es importante entender que cuando hablamos de una mirada teológico-política protestante, en este caso, no nos referimos a el grado de creencia o de escepticismo o de ateísmo de los protagonistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante pensar también al sionismo de izquierda, laborista, incluso de inspiración marxista, reproduciendo toda esta escatología protestante, luego judaizada o reapropiada en clave de filosofía de la historia del progreso, modulada por el nacionalismo judío, que esconde a la vez, justamente por eso, por estos mismos motivos, su deriva o su estructuración colonial. También me parece interesante esto último que planteabas sobre el tipo de alianza que representa Israel con Estados Unidos, con el Reino Unido. Papeles del Reino Unido que en este momento creo que está bastante invisibilizado en los análisis,
¿no? Porque de alguna forma el Reino Unido continúa siendo el sostén espiritual de todo esto, incluso lo digo en el sentido de la inteligencia, ¿no? La inteligencia de los estados, y aparece la figura de Tony Blair, ¿no? En el centro, de todo esto. En estas figuras dispensionalistas y salvíficas de origen protestante, bueno, por eso no es de extrañar que se hable de Nueva Jerusalén o de Nueva Sion en la conquista del oeste norteamericano, ¿no? Ahí también se está reproduciendo todo esto. Y me parece también importante, y creo que lo central de todo es entender o precisar un poco más, ahí también te voy a pedir un poco de ayuda, Rodrigo, en explicar de qué se trata este antisemitismo estructural del sionismo, ¿no? Eh, que vos mencionaste. Mm. Por una parte, yo diría que en esta escatología salvífica que finalmente, que parece en primera instancia que el objetivo es otorgarle a los judíos un Estado, pero que en realidad es para que se conviertan al cristianismo, ahí aparece esta figura que creo que la trabaja Gilad Yar, del judío como enemigo teológico y el musulmán como enemigo político, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí, en esa escatología, se anudan esas dos perspectivas coloniales que después también están moduladas en el trabajo de Said en orientalismo. Mm. Al Islam, durante muchos siglos, el occidente colonial lo acusó de carecer de una teología y de ser meramente político. Mm. Y ahora le dice que no tiene una política porque está desbordado de teología, ¿no? Lo que no varía nunca es, bueno, la posición de inferioridad del Islam con respecto al cristianismo. Eso desde ya. Bueno, y los judíos y el judaísmo que aparece como el enemigo teológico, pero paradójicamente como el aliado político. Entonces, y me parece que esa frase que vos citás de Biden condensa todo eso, ¿no? De una forma eh, muy gráfica. Mm. Bueno, y también, digo, en ese sentido, la cuestión del antisemitismo del sionismo también es explícita en los sionistas judíos, lo que se llaman los ideólogos del sionismo, en todo el espectro, digamos, del arco ideológico, político tradicional, ¿no? De izquierda a derecha. Vos citabas al principio a Nur Mashala, ¿no? Al historiador palestino, que tiene un trabajo muy interesante en el cual él señala que la idea de transferencia, o sea, de expulsión de la población eh, palestina, originaria de Israel, está en los planes del sionismo socialista, laborista, de inspiración marxista, desde finales del siglo XIX. Mm. Eso me parece que es importante aclararlo. Y después en algo que es mucho más conocido, pero no por eso menos importante, que es la cuestión de la descripción del judío diaspórico por parte del discurso sionista, reproduciendo todos los estereotipos del antisemitismo europeo, Mm. ¿no? Entonces, y bueno, y eso todavía continúa, y a eso le agrego algo que también aparece poco en los análisis, que es la discriminación y la represión de la cultura árabe judía en el sionismo y en las comunidades de la diáspora. Y también quiero agregar esta tesis de Ras Krakowski, del historiador israelí antisionista, de que el sionismo sería, para decirlo condensadamente, la negación de la condición exiliar del pueblo judío, ¿no? Donde Mm. toda la ética judía, que, eh, la ética de la alteridad, bueno, o todas estas posiciones de los judíos de la Mitteleuropa, de la Europa central de habla alemana, previa al exterminio de los judíos europeos, estas posiciones universalistas, revolucionarias, anarquistas, podríamos decir incluso, Mm. bueno, son barridas de alguna forma por este orientalismo del sionismo Mm. occidental y eurocéntrico. Mm. Rodrigo.
Sí, quizás diría un par de cuestiones ahí siguiendo el hilo que planteas, ¿no? La primera cuestión es que el problema que hoy día tenemos, ¿no? Así, digamos, el problema del presente, a partir del cual, digamos, nos volcamos hacia una genealogía, ¿no? Pero el problema del presente es muy interesante porque el problema nuestro, el problema del presente es la democracia liberal, ¿ya? En el doble sentido de la democracia liberal israelí, que se ha discutido si es una etnocracia, etcétera, pero digamos que formalmente, ¿no? Para los israelíes de primera, con ciudadanía y con nacionalidad, ¿cierto? Si se puede decir eso, ¿no? Israel es una democracia liberal, ¿no? Es el discurso mitológico, ¿no? Y lo mismo ocurre con Estados Unidos, ¿no? Es una democracia liberal, digamos, es el discurso, y peor aún, Estados Unidos siempre dice, el discurso de Estados Unidos no es la primera democracia del mundo, ¿no? Y Israel dice la única democracia en Medio Oriente, es decir, la primera democracia del mundo y la única democracia en Medio Oriente se, digamos, convergen en mantener ese mito excepcionalista. Es decir, no somos como el resto del mundo, somos la primera democracia, ¿no? Y somos la única democracia. Es un mito excepcionalista que precisamente por esa razón se despliegan en ambos casos, y esto es lo que vio con lucidez Sambar, ¿cierto? Como dos grandes proyectos coloniales, ¿no? Coloniales de asentamiento, ¿no? Dado que son proyectos excepcionales por un lado, porque se presentan como elegidos, en el paradigma de la elección, se presentan como elegidos por Dios, ¿cierto? Y al mismo tiempo se despliegan colonialmente en una forma de colonialismo de asentamiento que tiene la misma característica, es decir, es un colonialismo centrífugo, ¿ya? En el entendido de que funciona en orden a la expulsión de la población nativa y no en función de la integración centrípeta de la población nativa a la violencia colonial metropolitana, digamos. La violencia colonial metropolitana lo que hace es expulsar a la población nativa, que de alguna manera nuestros mismos estados en el cono sur durante el siglo XIX ejercieron en parte ese colonialismo de asentamiento, en el caso argentino, ¿cierto? Y en el caso chileno, ¿no? Que por la cuestión mapuche sigue estando presente esa lógica de asentamiento, ¿no? Porque, claro, esos proyectos de colonialismo de asentamiento en el cono sur tienen inspiración norteamericana, digamos, ¿no? Pero para volver al punto, ¿no? Lo interesante es que no estamos oponiéndonos hoy día o no estamos impugnando hoy día regímenes dictatoriales simplemente, ¿no? Por más que digamos que Netanyahu es de ultraderecha, por más que señalemos a Donald Trump como un tirano, que lo es, ¿no? Lo relevante acá es la estructura misma de la democracia liberal, eh, respecto de la cual estamos experimentando su propio reverso, el reverso de la misma democracia liberal. Donald Trump no es lo opuesto a la democracia liberal, sino más bien es el propio reverso de la democracia liberal, el punto en que esta democracia se vuelve más intensa, ¿cierto? En su programa de colonización, ¿no? Es el punto. Y más intensa precisamente también en el dispensionalismo como imaginario de la elección, ¿ya? Me parece que eso queda prístinamente claro también en el caso de Netanyahu y la ultraderecha y el gabinete de ultraderecha, digamos. O sea, ¿por qué tenemos que conquistar, digamos, Gaza? ¿Por qué tenemos que conquistar el gran Israel? Porque así ha sido dicho por los libros sagrados, digamos. O sea, ¿qué más dispensionalismo que eso, no? O sea, y la relación entre dispensionalismo y colonialismo es constitutiva, ¿no? Entonces, esta me parece que es la primera cuestión que me gustaría atender, y la segunda cuestión que me parece interesante lo que tú decías de la diferencia entre el judío y el islam, ¿no? El judaísmo y el islam, entre, digamos, los judíos y los musulmanes, ¿cierto? Los musulmanes, claro, yo lo pensaba en una clave también psicoanalítica, en el sentido de que
digamos, si uno atiende la figura del marrano o uno atiende, digamos, las distintas figuras de asimilacionismo o de integración parcial, digamos, del judío en Europa, el mecanismo que hay ahí, uno podría decir es un mecanismo neurótico, digamos, un mecanismo neurótico de los estados europeos por al mismo tiempo excluir, digamos, integrando al judío, pero integrándolo para excluirlo, a partir de la conversión, en fin, ¿no? Pero la cuestión judía no está negada, digamos, ¿no? Está reprimida, digamos, en el lenguaje psicoanalítico, ¿no? A mí me parece que es distinto con el Islam, ¿ya? Sobre todo eso, en el caso del Islam se ve muy bien en Francia, ¿no? Que en Francia no funciona un mecanismo simplemente de represión, ¿no? Contra el Islam, sino más bien de forclusión contra el Islam. Es decir, la idea no es que existe y reprimo lo que existe, ¿no? Hago un esfuerzo de desalojo, como diría Freud, en ese lenguaje huelguista, ¿no? De revuelta que tiene Freud para designar el mecanismo de la represión, ¿no? Hago un esfuerzo de desalojo precisamente porque constato que existe algo, digamos, algo que es insoportable, ¿no? Pero en el caso de la forclusión es exactamente hacer como que no existe, directamente hablando, ¿no? Es hacer como que el Islam no existe, ¿no? Negar la existencia del Islam, ¿no? Y me parece que ese mecanismo, que Lacan, por ejemplo, lo identifica mucho más a la psicosis, ¿cierto? Es el mecanismo que tiene el colonialismo de asentamiento, ¿cierto? En la medida en que el colonialismo de asentamiento ya no quiere integrar al nativo, sino más bien, ¿no? Expulsarlo, porque en último término el nativo no existe, no debería existir, y si existe, está equivocado ahí donde existe, ¿no? Por eso, toda la teología política de la tierra prometida se cristaliza perfectamente ahí. Tierra prometida significa una tierra disponible para mí, una propiedad privada. Eso significa el lenguaje más burdamente capitalista, ¿no? Ya no tiene el sentido espiritual ni bíblico, ¿no? De lo que tú quieras, sino que la tierra prometida es, también podríamos decirlo elegantemente, ¿no? Lo que Heidegger llamaba la Gestalt, es decir, la disponibilidad con la que el mundo aparece como simple recurso para consumir y disponer de él, ¿sí? El colonialismo de asentamiento hace precisamente de la tierra nativa, ¿no? Una tierra disponible para su explotación y apropiación, en el fondo. Y en ese sentido, ¿cierto? Digámoslo así, tiene que instalar el mito de la tierra vacía, ¿no? Y entonces, claro, recordamos al gran Gilles Deleuze, ¿no? Uno de los pocos de su generación intelectual, Deleuze, que, que no fue sionista, que fue antisionista, ¿no? En un momento muy difícil de oponerse para los europeos a ese entramado discursivo, ¿no? Y Deleuze justamente dice, ¿no? Lo que caracteriza al sionismo es que es un dispositivo de vaciamiento. La pregunta que tiene el sionismo es cómo evacuar a un pueblo, cómo vaciar un territorio, básicamente, ¿no? Y me parece que esa es un poco la cuestión que opera en la forclusión, digamos, ¿no? O sea, el Islam hay que vaciarlo, ¿no? Porque de alguna manera esta tierra es vacía, esta tierra está disponible para nosotros, y eso significa performáticamente desplegar el colonialismo, ¿no? Como una manera de, digamos, que implica precisamente la negación del otro. Es una manera distinta también a la operación hispánica de colonialismo, que por supuesto no estoy diciendo con esto que sea más o menos violenta, solamente estoy describiendo, digamos, intentando hacer una fenomenología de la racionalidad colonial, ¿no? Y en esa fenomenología de la racionalidad colonial, la racionalidad hispánica es centrípeta. Es decir, toda la violencia está puesta en la idea de que los nativos de las Indias Occidentales son personas. Y al designarlos como personas, incrusto la violencia colonial sobre ellos y los convierto, por supuesto, no los hago esclavos, pero los convierto en súbditos del rey, digamos, ¿no? O sea, es una violencia feroz, ¿no? Una represión feroz.
pero no es una forclusión como ocurre por ejemplo, con el Islam, particularmente la relación francesa con el Islam y la relación israelí, ¿no? con lo palestino, en el fondo, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Que tú también sabes, Federico, que en Israel nadie habla de los palestinos. Todo el mundo habla de los árabes, ¿sí? No existen los palestinos, existen los árabes, ¿no? Que sería como en Chile, que en vez de decir mapuche, dijéramos los indios. Existen indios, ¿no? Por ahí y por allá, digamos. Pero no hay mapuche, ¿no? Es una negación, ¿no? Diría esas dos cosas que me parecen importantes, ¿no? Y quizás la última cuestión referida al problema del sionismo que tú colocabas. Claro, yo creo que el sionismo ha tenido por lo menos tres grandes etapas históricas, ¿ya? Yo creo que la primera etapa histórica es el sionismo cristiano, ¿no? Que se articula desde Gran Bretaña a partir de la renovación energética, tecnológica del capital fósil, ¿ya? Y la penetración británica sobre Palestina, ¿cierto? Ya en la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Y esa etapa me parece que termina en la sionización de la comunidad judía europea, ¿no? Con la aparición del movimiento sionista judío, ¿no? Que inaugura una nueva etapa del sionismo, ¿ya? Digamos, de izquierdas, de derecha, ¿no? Etcétera, ¿no? Toda la discusión que hay dentro de las mismas comunidades judías europeas, ¿ya? Y finalmente hay una tercera etapa del sionismo que tiene que ver con la fundación de Israel. Esa es como la tercera etapa, digamos, del sionismo. Y quizás deberíamos decir que hay una cuarta etapa del sionismo, que seguramente, a propósito de un pequeño escrito que tiene Ilan Pappé, ¿cierto? Donde Ilan lo que hace básicamente es subrayar el colapso, ¿no? Digamos que estamos asistiendo al colapso del sionismo, ¿no? Yo diría que, claro, uno podría decir que hoy día estamos en pleno colapso del sionismo, y el colapso del sionismo se expresa precisamente en la sionización de las oligarquías planetarias, digamos, de las oligarquías militares y financieras planetarias, ¿no? El ejercicio cada vez más violentamente intenso de la guerra contra el terrorismo como un dispositivo de destrucción de derechos de los pueblos en general, ¿no? Y de una palestinización, por lo tanto, de los pueblos a nivel global, ¿no? Ese es el colapso del sionismo, en el fondo, ¿no? Que es paradojal, porque es un colapso que coincide con la mayor intensidad de su violencia, ¿no? Pero precisamente hay mayor intensidad de su violencia porque ya su narrativa está en el suelo, está destruida, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, como que ya nadie te va a decir, digamos, es poco probable que la gente se autocensure, todavía existe, digamos, que se autocensure para que porque la van a calificar de antisemita. Más bien va a hablar la gente y la van a tomar presa, digamos, ¿no? Ese es como el paso al acto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el paso al acto. Ya no hay mediación neurótica, digamos, hay paso al acto, ¿no? Sí, exacto. Bueno, de hecho, estaba notando en los últimos meses que podría llamar una nueva etapa de las Vara, donde ya no se niega más el genocidio. Recordemos que hasta hace 3, 4 meses, por lo menos acá en Argentina, yo creo que en Chile también, pero siempre, digamos, con las diferencias que ya conocemos. En Argentina era muy difícil pronunciar públicamente en la academia, en todos lados, la palabra genocidio. Desde hace 3, 4 meses, cuando ya los medios de comunicación liberales que venían legitimando el genocidio no pudieron ocultarlo más, aparece esta nueva etapa de normalización de Israel, reconociendo el genocidio, pero cargando la culpa en los extremos y, bueno, dispensando, ¿no? Para retomar este término que vos estabas utilizando, a una sociedad israelí inocente presa de dos extremos indeseados, algo que no solo lo refuta toda la política histórica del sionismo con respecto a los palestinos, la cuestión de que la Nakba fue ejecutada por los sionistas liberales, laicos, socialistas,
o que las últimas encuestas expresan un apoyo total a la expulsión y muy mayoritario al exterminio de los palestinos, esto hay que decirlo todo el tiempo. Bueno, por eso, digamos, me parece muy bien lo que decís, que estamos en un momento donde el centro oculto de esta maquinaria mitológica imperial exhibe, digamos, su centro, su corazón lleno de tinieblas, ¿no? En ese sentido, me parece importante, retomando, digamos, varias de las cosas que vos decías con respecto al sionismo como una máquina. Parece también importante señalar esto porque a veces uno, en analistas muy avesados, los encuentra entrampados, ¿no? Cuando quieren determinar quién está dominando a quién, ¿no? Entonces, bueno, es Netanyahu el que tiene, y el lobby sionista el que tiene atrapado a la clase política norteamericana, o es al revés. Bueno, entonces, para que justamente esto no devenga una novela, me parece importante, ¿no? Este paradigma que vos planteás, en pensar al sionismo no solamente como una ideología, sino también como una maquinaria y como una simbiosis que desborda las fronteras, ¿no? Que ya no se puede explicar como, bueno, el dominio de Israel en Estados Unidos o el dominio de Estados Unidos en Israel, sino que me parece que hay que pensarlo como un conjunto articulado. Exacto. Bien, y en ese sentido, también creo bueno, ayer lo conversábamos un poco off the record, entonces vamos a ponerlo acá en la conversación, vamos a traerlo. Creo que eso se explica mucho, se puede ver muy bien analizando este rol de las democracias liberales. Porque desde hace 2 años hubo un cambio discursivo muy marcado, según el cual lo que yo noto es que a partir del 7 de octubre de 2023, la plana mayor del Estado israelí, pero también de Estados Unidos y también de los premiers, de los presidentes y primeros ministros de la OTAN, comenzaron a hablar del lenguaje explícito del genocidio, ¿no? Se cayeron todos los eufemismos, se dejó de lado el lenguaje, si queremos, habermasiano, rawlsiano, de la democracia liberal, del respeto a los derechos humanos, de la ayuda humanitaria, y se habló explícitamente de exterminar a Hamas y bueno, en el caso de los israelíes, de exterminar a toda la población civil sin ningún tampujo. Al mismo tiempo que se comenzó a denigrar explícitamente, públicamente, a la Corte Internacional Penal y a todas las agencias de Naciones Unidas. Y yo vengo pensando en esta provocación también porque mucha gente dice, bueno, estamos asistiendo al colapso de la arquitectura jurídico, política, filosófica de las democracias liberales construidas en la posguerra, ¿no? Entonces yo quiero señalar ahí un año que es clave, 1948, que es el año en el que, bueno, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el año en el que se acuña el neologismo genocidio, ingresa a nuestro vocabulario el término genocidio, ¿no? Por Rafael Lemkin, inspirado en el exterminio de los armenios a mano de los turcos y los judíos europeos por parte de los nazis, y es al mismo tiempo, y esto es lo que siempre está invisibilizado, el año de la Nakba. Entonces, no es casualidad que la Nakba, ¿no? Que esta violencia colonial racista de este colonialismo de asentamiento que expulsa a la población nativa, que los convierte, como diría Darwish, en presencia de una ausencia, ¿no? Espectros del pasado que se resisten a asumir su lugar en el pasado, o sea, a estar muertos o a desaparecer. Y entonces, creo que en este momento, más que asistir al colapso o a la crisis del sistema de las democracias liberales, por el contrario, y creo que vos lo decías con otros términos, estamos asistiendo al desocultamiento de su corazón, de su centro oculto, justamente. Y sumo una cosa más, porque ya hablé un montón, y inscribiendo, digamos, en toda esa línea que vos también estabas tejiendo de los excepcionalismos, creo que hay 2 figuras que emergen, sobre todo a partir de la década del 60, pero sobre todo de la década del 80, que son 2 figuras también de la excepción colonial,
que son la víctima excepcional y el verdugo excepcional, ¿no? Cuando se configura la memoria contemporánea de la Shoah, es un término que yo, y me imagino que vos tampoco, digamos, te parece el adecuado, yo prefiero el término exterminio de los judíos europeos, pero bueno, pero la memoria de la Shoah, tal como la llaman, digamos, sus sacerdotes, dice en su traverso el historiador, devino la religión civil de las democracias liberales. Y es una memoria que, lejos de iluminar las otras violencias, los otros genocidios, es una memoria encubridora, una memoria colonial que reprime y que censura a las luchas anticoloniales. Bueno, entonces creo que precisamente lo que está de manifiesto en este momento es que no una crisis de la memoria de la religión civil de la Shoah, no una crisis de la arquitectura jurídico-política del 1948, sino el develamiento de su centro oculto. Sí, o sea, totalmente. Yo creo que lo que ha ocurrido es, por así decirlo, que el esqueleto de la maquinaria es el que ha quedado en evidencia, por así decirlo. Y gracias a esa evidencia podemos inteligir de manera más precisa, ¿no? A modo de una radiografía, ¿cierto? Que en el fondo el sionismo no se restringe a la ideología del Estado de Israel, sino que se configura en una especie de máquina rizomática, ¿ya? En el sentido de lesiano, de una máquina de múltiples ramas, ¿cierto? Que implica programas universitarios, digamos, museos, ¿no? Implica industria armamentista, securitaria, implica extracción petrolera, ¿no? Implica lobby, ¿no? En distintos lugares. Es decir, es una maquinaria, ¿no? Transversal, ¿no? Que está presente de distintas formas y que, claro, respecto del debate que por ejemplo, lo abrió Andreas Malm, ¿no? Entre sí, entre la tesis de Ilan Pappé, por ejemplo, que según o Mearsheimer, ¿cierto? Según la cual Estados Unidos funciona, digamos, toda la política Medio Oriente norteamericana funciona en la medida en que está reducida exclusivamente al lobby sionista y está dictada por el lobby sionista. Claro, esa tesis, dice Malm, tiene la debilidad de pensar de que Estados Unidos tiene una política exterior puramente pasiva y que prácticamente estaría colonizada, digamos, por el sionismo, ¿no? Pero por otro lado, la tesis imperialista, que es el imperialismo clásico, que es la que defiende Malm, claro, también tiene el problema de solamente enfatizar la dimensión de sucursal, por así decirlo, que tiene Israel del imperialismo norteamericano, digamos, haciendo exactamente el efecto inverso, diciendo Israel no tiene ninguna autonomía, basta con que Estados Unidos diga basta el genocidio y se para el genocidio y ya, y la política israelí depende exclusivamente de la política norteamericana, que es un colonialismo inverso, ¿no? Claro, yo diría que habría que optar por una tesis media, que es pensar que el sionismo ya no es una ideología, como bien tú decías, sino que más bien una máquina, y una máquina rizomática que precisamente se articula en función de estos dos grandes polos, Estados Unidos por un lado e Israel por otro lado, con Europa entre medio, ¿no? Y ese es el entramado rizomático de la máquina. No hay una diferencia entre Europa, Estados Unidos e Israel y la máquina imperialista. Son esa misma máquina imperialista, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Y me parece que lo que está aconteciendo en la actualidad es que esa máquina está, digámoslo así, bajo la palabra de Pappé, en colapso, pero en un colapso que permite precisamente revelar ese núcleo tanático, el núcleo tanático de su articulación. Y yo creo que, para ir al otro punto que tú planteabas de la víctima excepcional, claro, efectivamente, ¿no? Incluso siguiendo en ese punto a Wittgenstein, ¿no? Con la famosa industria del holocausto, que es un texto, digamos, muy astuto,
en cierta manera muy limitado, pero es muy astuto, lo que abre, ¿no? Wittgenstein ahí, porque Wittgenstein permite entender la historicidad de cómo se construyó la figura del Holocausto, que no fue una cuestión inmediata, ¿ya? Y permite entender una cuestión que va más allá de Wittgenstein y que me parece que podemos vincularlo al trabajo de Masalha y de Ferrando, ¿no? Que es que, al menos en mi perspectiva, ¿no? La continuación del supremacismo imperial, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, solo podía sostenerse a partir de un lenguaje de la debilidad, no de un lenguaje de la fuerza, que había sido el lenguaje de los fascismos, ¿no? Entonces, lo que ocurre después de la desarticulación del fascismo europeo es la continuación del fascismo, ¿ya? Bajo otros medios, pero que restituye el supremacismo imperial europeo bajo la figura de la víctima ejemplar judía. Y eso es lo brutal, porque ya no se va a hablar más de exterminio nazi, se va a hablar, y por lo tanto no se va a historizar la cuestión del exterminio nazi, sino que se va a convertir todo eso en una mística, ¿no? Que tiene que ver justamente con la idea de convertir el exterminio en holocausto, y donde, como dice el discurso oficial sionista, ¿cierto?, que está en Elie Wiesel, por ejemplo, y otros, ¿no?, que el holocausto es una experiencia, es un acontecimiento singular, ¿no?, pero indecible, ¿no? En ese sentido, el holocausto devino mística, y la mística, al menos en su forma teológico-política moderna, no es otra cosa que otra cara de la soberanía, en el fondo. Es la otra cara de la soberanía. Porque el Dios es apofático, ¿no? Es negativo, pero precisamente porque estamos contemplando el rostro inverso, ¿no? No la positividad del Dios, ¿no? Sino precisamente su rostro inverso, que es más tanático, ¿ya?, en la medida en que se articula bajo la democracia liberal y permite la restitución del paradigma de la elección, ¿no?, que es lo que fundamenta el supremacismo, pero ahora, en vez del supremacismo racial blanco, ¿no?, que favorecía un discurso del dominio, ahora se trata del supremacismo racial blanco, pero situado en la figura de la víctima ejemplar. Y entonces, claro, la tremenda angustia que significa para Mahmoud Darwish, ¿no?, o para Edward Said, cuando ellos dicen, Edward Said, por ejemplo, en la cuestión palestina, o Darwish en algunas de sus entrevistas, ¿no?, ¿cómo ser la víctima de la víctima?, ¿no? Siempre los palestinos, en último término, lo señalaba Nura Erekat hace 2 años ya, siempre los palestinos vamos a terminar siendo malas víctimas. Y nuestro genocidio siempre va a ser considerado un mal genocidio, un genocidio parcial, porque no somos la víctima ejemplar según el imaginario del supremacismo liberal de la posguerra, que tiene en su centro, digamos, al holocausto como religión civil, como aparataje teológico-político, que restituye y renueva, ¿no?, la potencia del imperialismo occidental, en el fondo. Y esto es como, para muchos intelectuales, es como una cuestión bastante obvia, pero que habría que explicar. Es decir, es obvio que científicos nazis participaron en la Unión Soviética y participaron también, por ejemplo, en la fundación de la NASA en Estados Unidos, el caso de Von Braun. Von Braun, el que diseñó las B-2, ¿no?, que termina siendo, digamos, uno de los gestores fundamentales de la NASA en Estados Unidos, que le da, durante la Guerra Fría, la potencia de la carrera espacial, ¿no? Entonces, uno podría pensar que en ese sentido, el sionismo, si el sionismo lo entendemos como esta máquina rizomática, ¿no?, que se cristaliza fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con la fundación de Israel y con la fundación del Holocausto como religión civil, ¿no?,
que renueva el supremacismo, ¿no? El sionismo es el nuevo fascismo, en último término, es la continuidad del nacionalsocialismo, ahora en la versión del americanismo liberal, por así decirlo, que se impone después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, en la que está experimentando su colapso, entendiendo el colapso, ¿no? El momento de desarticulación de su discurso y de desocultamiento, como dirías tú, del corazón necropolítico que lo constituía. Y ese corazón necropolítico era precisamente que al elevar al judío sionista como la víctima de todas las víctimas, la víctima absoluta, ¿no? Y al situar al exterminio nazi como un holocausto, es decir, en función de un aparataje sacrificial y religioso, ¿no? La cuestión de fondo era la renovación del supremacismo blanco, no su abolición, ¿no? Y en esa renovación del supremacismo blanco quedó capturado, ¿no? El anhelo de los pueblos descolonizados, a partir de los cuales se cristalizó la lógica de derechos humanos y de anticolonialismo en algunos acápites del derecho internacional. Pero esos acápites terminaron abstraídos, ¿no? Precisamente porque quedaron capturados por la religión civil del Holocausto, ¿no? Porque en el fondo todos sabemos, ¿no? El nazismo fue destruido por la resistencia de pueblos europeos y no europeos, digamos, ¿ya? Es decir, la resistencia de la descolonización, la resistencia obrera, la resistencia internacionalista, todo eso destruyó al nazismo. Y lo que hubo después del nazismo fue un gran halo, entre comillas, una gran fuerza progresista, ¿no? Que termina desarticulada, ¿no? O progresivamente capturada por la instalación de Israel y yo diría, como bien dice Wittgenstein me parece, después del 67 como un momento importante, no solamente en la historia de Israel, también en la historia, por ejemplo, de la intelectualidad progresista europea, como el caso de Jean-Paul Sartre, ¿no? Que apoya al Estado sionista al mismo tiempo que está apoyando la descolonización francesa de Argelia, ¿no? Y por eso la viuda de Fanon, cuando se enteró de eso, ya no quiso que se editara Los Condenados de la Tierra con el prólogo de Sartre. Y a Foucault también hay que nombrarlo, Foucault también apoyó el sionismo, por eso me parecía muy justo como ponderaste a Deleuze, ¿no? Que él se sustrajo de esa maquinaria. Bueno, varias cosas. Con respecto a lo que decías al principio sobre la hipótesis de Mearsheimer, ¿no? Sobre que el sionismo tendría capturado el lobby sionista a la política estadounidense, llevándola al extremo, ¿no? Haciendo una reductio ad absurdum, diríamos que en última instancia, toda la política, siguiendo esa tesis que no compartimos, toda la política imperial estadounidense dependería de los aliados de Netanyahu, ¿no? De Smotrich, de Ben-Gvir, que son los aliados. Entonces, si todo se explica porque Netanyahu está haciendo equilibrio para mantenerse, digamos, en el gobierno, y si no hace lo que sus socios de la coalición le están pidiendo, entonces finalmente dos figuras marginalísimas de la política israelí, de un país marginal, terminan decidiendo los destinos de Estados Unidos. Entonces es una hipótesis que es insostenible desde todo punto de vista. Bueno, y con respecto a la mistificación de la víctima, yo también agregaría el verdugo, y ahora voy a decir por qué. Yo creo que, bueno, vos dijiste no operación de deshistorización, claro, y que aparece, y que el primer síntoma está en el lenguaje, porque llamarlo Shoah es deshistorizarlo. Shoah siempre dice Silvana Rabinovich, es un término teológico que tiene poco peso, que aparece poco en las escrituras, y no se utiliza el término Hurban, ¿no? Que es el término, digamos, que sería algo así como Nakba, ¿no? Catástrofe, que es el término Yiddish, que es el que articularon sus víctimas efectivas históricas. Entonces, ahí ya hay una primera operación de deshistorización. A mí me gusta mucho la fórmula de Enzo Traverso cuando dice
sale Marx y entra a la memoria en la década del 80, como si fuera una sustitución en el fútbol. Claro. Bueno, la fórmula se completa con bueno, la emergencia de los estudios culturales o postcoloniales y que la memoria de las luchas anticoloniales es reemplazada por la memoria de la esclavitud, la memoria del antifascismo es reemplazada por la memoria de la Shoah, la memoria de la revolución es reemplazada por la memoria del Gulag. Y entonces esa religión civil de las democracias liberales lo que hace, como decías vos, es entronizar una víctima metafísica, que, bueno, la que lo trabaja muy bien es la israelí arentiana Idit Zertal, una víctima metafísica, y por otra parte también apunta a dispensar a Europa, a la ilustración europea, de sus tradiciones indeseadas, ¿no? A seguir protegiendo ese núcleo filosófico, político, jurídico de las democracias liberales, protegiéndolo ¿de qué manera? Escondiendo su articulación o su corazón colonial y necropolítico. Bien, entonces, en ese sentido, la tesis de Habermas, del Sonderweg alemán, del camino especial alemán hacia la modernidad, que explicaría Auschwitz o que explicaría el nazismo, salvaguardando de esa forma las tradiciones deseables, según Habermas, de la democracia liberal. Entonces, creo que en ese sentido, este genocidio, bueno, es una operación a corazón abierto de todo eso, está mostrando todo aquello que permanecía latente, permanecía oculto. Y bueno, entonces esa articulación entre, bueno, un verdugo metafísico, el verdugo nazi, que en realidad sería el antisemita más que el nazi. Entonces, al deshistorizar al verdugo, se trataría de una violencia deshistorizada que apunta siempre a una víctima eterna. Y entonces esta operación de deshistorización permite o entroniza a esta víctima que vos describías, esta víctima metafísica, que siempre permanecerá víctima, y a cuyas víctimas, ¿no? Los palestinos, están, como decías vos, invisibilizadas a partir del dispositivo del colonialismo de asentamiento, ¿no? Están negados, ellos no existen es la frase que usó Golda Meir después de la anexión del 67 para referirse a los palestinos. Y ellos no existen también en lo que dice Nurit Pérez El Hanan, la pedagoga israelí, que analiza los textos escolares del sistema educativo israelí y que dice los palestinos no existen, no aparecen, no son nombrados, y los israelíes se encuentran con los palestinos recién detrás de la mira de su M16, ¿no? Cuando están en el ejército. Están preparados, toda la vida se preparan para negando su existencia, y cuando aparece esa existencia, bueno, es una amenaza, obviamente, es una amenaza espectral. Me gustó esa figura que vos usaste de la forclusión. Y bueno, y creo que en este sentido, la religión civil de las democracias liberales aparece explícitamente como un dispositivo de represión. Creo que el ejemplo, bueno, en todo el mundo es igual, pero el ejemplo más acabado es Alemania. Pero en Europa, podríamos decir, en Estados Unidos, en Argentina también, donde se persigue a quienes denuncian el genocidio. O sea, en nombre de la arquitectura jurídico-política de los derechos humanos y de que nunca más se repita un genocidio, se reprime la denuncia del genocidio, ¿no? Alemania encarcela a judíos de izquierda que protestan contra el genocidio y a los que acusa de antisemitas. Y bueno, y quería reparar en esto, en esta triste acción que hicieron las autoridades berlinesas unos días después del 7 de octubre del 2023. Esto lo marca Traverso en su libro Gas ante la historia, cuando, bueno, coincidiendo con el aniversario de la caída del Imperio Guillermino, hacen un llamado al público a una manifestación, iluminan la puerta de Brandenburgo
de azul y blanco, con la bandera israelí, con la estrella de David, que para el mundo árabe musulmán es como la esvástica, Sí. y con la consigna nunca más es ahora, que creo que, si no me equivoco, el nunca más ese reproduce el nunca más de los organismos de derechos humanos argentinos, nunca más, ni líder, que era el nunca más, que de alguna forma era, bueno, el rezo de la religión civil de la Shoah en Alemania, pero se le aplica el ist jetzt, el nunca más es ahora. Y dice Traverso, esto parece una broma de mal gusto, porque terminan haciendo lo mismo que hacía Hitler, que engalanaba todos los edificios públicos con estandartes y banderas nazis, y bueno, y termina siendo una especie, ¿no?, de lapsus freudiano. Y si, digamos, profundizamos a la lectura del lapsus freudiano, yo diría ni wieder, nunca más Holocaust, porque la frase era ni wieder Holocaust. Fíjate que ahí usan un término en inglés, que eso también es llamativo. Y yo agregaría Nakba is jetzt, ¿no? Nunca más holocausto, la Nakba es ahora, nunca más el holocausto, hagamos la Nakba ahora. Mm. ¿No? Creo que inconscientemente los alemanes están, en nombre de que nunca más haya un genocidio en contra de los judíos, no están diciendo que nunca más haya un genocidio, sino en nombre de que nunca más haya un genocidio contra los judíos, hagamos, realicemos, efectuemos este genocidio ahora. Sí, eso es muy interesante lo que tú planteas ahí, porque efectivamente yo tengo la impresión que la figura del nunca más, que fue la figura fundamental, digamos, de Nuremberg, ¿no? Lo que ocurrió, ¿no?, es que Israel, recién formado, requería de una suerte de soberanía jurídica que no iba a encontrar en los tribunales internacionales y que respecto a lo cual Ben Gurión estaba muy al tanto de eso, ¿no? Entonces, hay un asunto que la gran Hannah Arendt, ¿cierto?, señala, ¿no? Precisamente en Eichmann en Jerusalén, ¿no?, que siempre ya hemos escuchado la famosa tesis de la banalidad del mal, y que es una tesis que ya llega a ser banal, digamos, la banalidad del mal, pero que es una tesis muy interesante, muy profunda, pero que no puede desentenderse de la segunda tesis que ella desarrolla ahí, y que me parece que ha quedado en la sombra en la medida en que se ha enfatizado solamente la figura de Eichmann como burócrata, ¿no? Y la segunda tesis que ella propone como cuestionamiento precisamente al juicio de Eichmann es que el juicio de Eichmann se hizo en nombre del Estado judío, en nombre del pueblo judío, para ser más preciso, ¿no? De hecho, eh, el juicio se hizo en hebreo, con la salvedad de traducirle al alemán a Eichmann exclusivamente, ¿no? Y Ben Gurión estableció, junto con el juez que estuvo a cargo del juicio a Eichmann, ¿cierto?, la necesaria nacionalización del juicio, es decir, el rechazo a que se abrieran tribunales internacionales para enjuiciar a Eichmann, ¿no? El juicio a Eichmann fue un juicio nacional, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que ahí hay una cuestión bien de fondo que uno podría pensar con Arendt. Y lo que podríamos pensar con Arendt ahí respecto de la celebración del juicio de Eichmann en nombre del pueblo judío y no en nombre de la humanidad, es que el nunca más que había sido establecido en Nuremberg, en el fondo se adjetivaba bajo la forma de nunca más contra el pueblo judío, ¿no? Nunca más contra el pueblo judío, ¿no? Nunca más el holocausto, ¿no?, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Nunca más el holocausto, nunca más contra el pueblo judío, pero no contra otros pueblos X, digamos, ¿no? Entonces, la nacionalización del juicio Eichmann me parece que resignifica en el discurso sionista, ¿ya?, eh, el mensaje de Nuremberg que venía de más atrás, ¿no? Y eso se ve muy bien en la alianza o en el pacto liberal sionista, que se puede entender precisamente en Habermas. De hecho, aquí justamente tengo un texto a la mano, que es un texto que Habermas escribió
en 1992, expuso en 1992, ya, el 7 de mayo de 1995, con motivo del aniversario del aniversario número 50, digamos, del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1995. Y hay una parte aquí que me parece que es clave para entender cómo se anuda, cómo se sutura ese pacto, ¿no? Liberal sionista, que hace posible, ¿no? Después esta idea, ¿no? De que nunca más contra el pueblo judío y por lo tanto los palestinos no hay ningún problema en hacerlo, ¿no? Dice, el que una sociedad altamente civilizada culturalmente como era la alemana, solo tras Auschwitz pudiera formarse una cultura política liberal, es una de esas verdades que resultarán bien difíciles de digerir. El que se formara a través de Auschwitz, es decir, mediante una reflexión sobre lo incomprensible, resulta menos difícil de entender si se piensa en lo que los derechos del hombre y la democracia significan en su núcleo, a saber, la simple expectativa de no excluir a nadie de la comunidad política y respetar por igual la integridad de cada uno y de todos, es decir, la integridad del otro precisamente en esa otredad o alteridad, ¿no? Es decir, lo que está diciendo Habermas es, solo hay reunificación alemana, solo hay, por lo tanto, Europa liberal en la medida en que no dejamos de recordar Auschwitz. Y lo dice expresamente en un parágrafo posterior, ¿no? Cuando dice, por eso, 1989 solo seguirá siendo una fecha feliz si seguimos respetando la de 1945 como aquella en la que propiamente aprendimos. Es decir, Habermas resignifica el exterminio nazi bajo la lógica de una lección moral, ¿no? Y esa lección moral sutura, ¿no? En último término, la relación entre Israel o entre el sionismo y el liberalismo, en el fondo. Y por eso es que cuando comienza el genocidio en Gaza en el 2023, Habermas es uno de los primeros, es decir, el filósofo europeo por antonomasia, ¿cierto? El filósofo que ha de situarse como guardián de este pacto, ¿no? El primero en emitir una declaración, no un texto de reflexión, sino una declaración, ¿no? En donde señala que solo la libertad de la vida judía y la defensa irrestricta de la existencia del Estado de Israel, ¿no? Son la garantía de la mantención de la democracia liberal europea, ¿no? Eso es lo que dice Habermas finalmente en esa declaración, que está anudado con esta noción que tiene Habermas de la reunificación alemana y finalmente de la estructuración de la Europa de la posguerra, respecto al cual él es lealmente el filósofo de ese acontecimiento, ¿no? Ahora, para terminar con Habermas acá, ¿no? La tesis de Habermas que está en esa declaración, ¿ya? Hoy día resulta completamente equivocada, ¿no? Y es muy fácil de decir por qué está completamente equivocada, porque si Habermas piensa que la existencia del Estado de Israel, la garantía de la existencia del Estado de Israel, es lo que trae la democracia a Europa, hoy día estamos viendo exactamente lo contrario. Es precisamente garantizar la existencia del Estado sionista lo que ha terminado por fascistizar a Europa en la actualidad, ¿no? Que en Alemania no se pueda erigir una bandera palestina, que en Estados Unidos no puedas decir intifada, etcétera, que por lo tanto el dispositivo rizomático de la censura contemporánea está extendido al interior de la vida social y sus distintas instituciones, lo que te está mostrando es que la garantización del Estado sionista por parte de Europa ha culminado nuevamente en el fascismo. ¿Por qué? Porque esa garantía suponía la restitución o renovación del supremacismo, ahora bajo la figura de la víctima ejemplar. ¿Sí? Siempre Habermas sale en la foto, ¿no? de la multa, del accidente. Hace poco leí una frase, creo que es de Latour, que decía: nunca me voy a sentar a fumar en la mesa del club de Habermas.
este filósofo oficial de la Comunidad Económica Europea, que además es el filósofo de la OTAN, y la OTAN también los primeros comandantes de la OTAN, esto lo quería decir, me olvidé, son nazis, son ex Exactamente. militares nazis, ¿no? Esto hay que decirlo. Sí, exactamente. Bueno, esta defensa cerrada que hace Habermas de Israel, también negando el genocidio, ¿no? Porque también tuvo intervenciones negando el genocidio. Es muy grave y, bueno, y en ese sentido es el protector, el pastor, el custodio de ese mito, ¿no? De ese núcleo de racionalidad, de la Aufklärung, de la Ilustración, que permanece como un horizonte deseable para Europa. Claro. Y bueno, y está dispuesto a pagar cualquier precio con tal de mantener ese mito. Y, y bueno, y creo que en esto queda evidenciado cómo los alemanes no solamente desprecian a sus víctimas, los judíos, sino también a las víctimas de sus víctimas. Exactamente. Leticia. Bueno, nada, gracias a los dos por este interesante y podríamos seguir mucho más con estos temas. A mí, como para cerrar, nada, me quedé con esta cuestión de la palestinización de las sociedades, pensando en la cuestión de Deleuze, sobre todo en su conversación con Sambar, que la titulan Los indios de Palestina. Y eso me trajo también a la mente el pedacito de Rodolfo Walsh en la Revolución Palestina, que él llama el convoy y las pieles rojas. En donde ahí es lo que vemos, es lo que estaban hablando, la cuestión del supremacismo blanco, la cuestión de la materialización a partir del capitalismo fósil, del colonialismo, y bueno, y nada, que todo esto es, creo que por eso mismo y por todas estas cuestiones hablamos de Palestina como la causa de la humanidad y por lo que no tenemos que dejar de hablar de Palestina. Así que bueno, muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias Fede. Esperemos tener otros encuentros como estos, tan iluminadores, y nada, gracias a todos los que nos están viendo, a todos y a todas, muchas gracias. Chao, que estén bien, gracias. Hay que cortar la grabación. Acá. Espera que